Aleluya. Dios les bendiga. Amén, amén. ¿Quién es el que vive? Cristo. Cristo es el que vive y Cristo es el que salva. Amén. Los muertos no le alaban. Todo lo que respire alabe a Jehová. Y si nosotros estamos aquí porque estamos respirando, dándole gracias a Dios porque Él se la merece. Amén. Vamos a leer Salmos capítulo 6, versículo 1 hasta el 5. Cuando lo tengan, responden con un amén y se ponen sobre sus pies. Amén, amén. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Sion, ¿quién te alabará? Pues nadie, los muertos no le alaban. Amén. Señor, te damos gracias, Señor Jesús, por este momento, Señor Jesús. Oh Padre, oh Hijo y Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar, Padre Santo. Eres bienvenido, Espíritu de Dios, paseate en medio de tu pueblo, Señor Jesús. Porque a veces venimos cargados, Señor Jesús, con tantos problemas, Padre Santo, pero aquí estamos, Señor Jesús, dándote la gloria y la honra, Señor Jesús, como tú te la mereces, Padre Santo. Que tu nombre sea glorificado en el refugio de la tormenta, Espíritu de Dios. Paseate en medio de tu pueblo, Señor Jesús. Gloria a Dios. Oh, Señor Jesús, te ponemos nuestras cargas, Padre Santo. Oh, Señor Jesús, aquí están nuestras cargas, Padre Santo. Aquí están nuestras cargas, Señor Jesús. Queremos llegar libres a la casa, Padre Santo. Señor Jesús, usa el grupo de alabanza, Padre Santo. Y también a nosotros, Padre, abre nuestros corazones y nuestras mentes, Espíritu de Dios. Paseate en medio de tu pueblo, Espíritu Santo. Paseate en medio de tu pueblo, Espíritu de Dios. Oh, aleluya. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Ruégale. Aleluya. Señor, se vuelva
aliento en mi ser, tu amor me consume, el fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor, luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, el fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor, luz de mi vida eres tú. Al contemplarte te quiero adorar, tu voz seduce mi voluntad, tú eres mi primer amor, y tu anhelo, tu gloria de mí. De mi vida, aliento en mi ser, el fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor, luz de mi vida eres tú. Mis hermanos lo cantan con manos. Aliento en mi ser, tu amor me consume, el fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor, luz de mi vida eres tú. Al contemplarte te quiero adorar, tu voz seduce mi voluntad, tú eres mi primer amor, tu anhelo, tu gloria de mí. De mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, el fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor, luz de mi vida eres tú. Al contemplarte te quiero adorar, tu voz seduce mi voluntad, tú eres mi primer amor, y tu anhelo, tu gloria de mí. De mi vida, aliento en mi ser, amor me consume, el fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor, luz de mi vida eres tú. Ya. Luz de mi vida eres tú.
Aleluya. Señor, tú eres la verdad. Señor. Aleluya. El único que nos puede guiar, Señor, a esa luz. Es Aleluya. nuestro Salvador. Gloria a Dios. No te vayas sin alzar tu voz. En actitud de oración, inclinando tu rostro. Sí, Señor. Sí, Al contemplarte, te quiero adorar. Tu voz seduce mi voluntad. Tú eres mi primer amor. Y tu anhelo, tu gloria de mí. Tú de mi vida, aliento en mi ser. Tu amor me consume, y el fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida, eres Jesús. Señor, aleluya. Gloria a Dios. Que no tomas por cierto, hermanos. Vamos a suplicar a nuestro hermano Eduardo que tú lo aquí. Gloria a Dios. Y nos dejemos alumbrar por su palabra esta noche. Amén. gracias, Señor. Listo, a ver si me acuerdo, ¿verdad? Esa es la de arriba, ¿verdad? Ya soy técnico no graduado. Técnico no graduado. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. El día de hoy vamos a hablar, fíjense que cuando uno estudia, y siempre lo digo yo, siempre cuando uno estudia uno se prepara para todo aquel que demande conocimiento, dice el apóstol Pedro. Vaya conmigo a Tesalonicenses capítulo 1, vamos a dar lectura del verso 2 al verso 10. Cuando lo tengan me lo confirman con un fuerte amén. ¿Cuál es? Ajá, capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, versículo 2 al versículo 10. ¿Lo tenemos? Amén. Ok. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo de todos los de Macedonia y de Acaya de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar, porque ellos mismos cuentan de nosotros
la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, ¿se acuerdan que los que hemos recibido los estudios de las 7 iglesias del Asia Menor, esas iglesias estaban en Asia Menor, ¿verdad? Estaba, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia y la última, la iglesia de ¿quién? De la Odisea. Ok, esas pertenecían a Asia Menor, donde está esta parte de aquí abajo, de ahí pertenecían. Hoy nos vamos a enfocar en una serie de estudios a las iglesias que estaban en Grecia. Vamos a hablar solamente 3 de ellas, que están en la parte de acá donde está Filipos, aquí abajo usted encuentra Corinto, y en la parte donde dice Macedonio, donde se cierra esa, donde está Berea un poquito arriba, ahí va a estar Filipos. Entonces recuerde que está Filipos, está Corintio y está Tesalónica, corrijo, está Tesalónica. Entonces, de esta iglesia vamos a hablar de la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica se describe o se identifica como la iglesia reproductiva. ¿Qué significa reproductiva? O sea, que se multiplicaba en múltiples se puede decir cualidades o virtudes. Por ejemplo, tenían el amor, tenían la esperanza, tenían la fe, eran llenos del Espíritu Santo. Recuerden que antes de que ellos recibiesen la palabra, hubo alguien que les predicase, alguien que les llevó el mensaje. En este caso, en el segundo viaje de misionero del apóstol Pablo, Dios usó su vida para llevar el mensaje. Él fue un ejemplo a través de las múltiples tribulaciones que él pasó. Él fue un ejemplo. No solamente, cantó, se vistió o cualquier cosa. Por eso el cristianismo tiene que ver a través de un sacrificio que nosotros agrademos a Dios. O sea, que le agrademos en todo nuestro cristianismo. Porque de nada nos sirve hablar del amor cuando desconocemos la práctica del amor. O sea, yo puedo decir a mi esposa que la amo, pero si juego con los sentimientos de ella, eso no es amor, ¿verdad? La amo a ella porque Dios me amó a mí primero. Entonces, amo a mi hermano porque reconozco que Dios amó a cada uno de nosotros, porque el amor de Dios se ha derramado en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos todos los dones del fruto del Espíritu Santo, entonces nosotros entendemos y reconocemos que estamos preparados y capacitados para hacer un papel ejemplar. Bueno, esa parte ya la leímos, fue donde hicimos la introducción. En esta parte el apóstol Pablo escribió a iglesias en 7 regiones o ciudades distintas, como están enumeradas acá. ¿Se acuerdan que Juan se dirigió a 7 iglesias del Asia Menor? Bueno, de igual forma el apóstol Pablo fue que Dios usó su vida para alentar, se puede decir, a Tesalónica, Filipos, Corinto, Colosas, Éfeso, Galacia y Roma. La ubicación de Tesalónica dice que es una de las principales ciudades de Macedonia, hoy llamada como Salónica en Grecia. Se dice que originalmente su nombre era Terma, a causa de unas aguas termales que había allí. Pero en el año 315 a.C., el rey Casandro le puso el nombre de su esposa, que era medio hermano de Alejandro Magno. Esa es su historia. Situada en el fondo del golfo que lleva su nombre, estaba en la ruta que conectaba a Roma con las colonias orientales de esta, hasta Bizancio. Cuando Pablo la visitó en su segundo viaje misionero, era de lo que yo más o menos les estaba describiendo. Cuando Pablo la visitó en su segundo viaje misionero,
Tesalónica era una próspera ciudad con una población muy cosmopolita, o sea, mucha visitación. Algunos judíos que no creían, recuerde que el problema no es con el gentil o con el inconverso, el problema era con el mismo judío. Ok, algunos judíos que no creían armaron un escándalo que le obligó a salir de la ciudad. Esto está en Hechos capítulo 17, versículo 1 al versículo 10. Fíjese que el apóstol Pablo, para llegar a ese lugar, que no era un lugar cualquiera, tenía que él demostrar un sacrificio de amor, de entrega y de pasión hacia Cristo. Vamos a ver que él tuvo que haber aprendido a través de lo que se escuchaba, de lo que se predicaba a través de los discípulos. En este caso tuvo que haber aprendido del pastor de pastores, o sea, su relación personal que él tuvo con Jesús, ¿se acuerdan? Cuando él iba camino hacia Damasco y tuvo su encuentro personal con el Señor, entonces Dios cambió y Dios le dio un giro personalmente a su vida. En este caso, nosotros como líderes debemos de ser modelos de un ejemplo y de conducta. O sea, recuerden que nosotros como líderes, si queremos que la iglesia sea reproductiva, nosotros como líderes tenemos que ser ejemplo en nuestra conducta y en nuestra integridad bíblica. Por eso Pablo sirvió de ejemplo extraordinario para muchas congregaciones. Los líderes harían bien en imitar el ejemplo de Pablo. El problema es de que mucha gente quiere imitar al hombre, pero no imitan a Cristo. Lo que Pablo imitó de Cristo, entonces los hermanos tenían que imitar el ejemplo de Pablo como Pablo de Cristo. Por eso dice que en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de qué? De Cristo. O sea, fíjese, por eso nosotros vemos, y lo vamos a ver a través de este estudio, lo que Dios nos enseña a cada uno de nosotros. Dice que lo que se debe ser y hacer un pastor, en este caso un pastor o un líder, según la voluntad de Dios. Cuando usted estudia esto, recuérdense que cuando vamos al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7 o versículo 17, si quiere vaya conmigo. Así rapidito. Abuelo de pájaro para Hebreos 7, 13, dijimos, ¿verdad? Hebreos 13, 7. Dice, acordaos de qué dice. De vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado, que dice, de su conducta, e imitar, que dice, su fe. Pero en el versículo, dijimos en el versículo 17, dice, obedeced a vuestros, ¿qué dice? Pastores. Ahí dice singular o dice plural. Plural. Y en la parte 7, verso 7, habla de singular o plural. Plural. Bueno, vamos a ver por qué. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar, ¿qué dice? Cuenta por lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es, que dice, es provechoso. Bueno, mucha gente ha malinterpretado estos textos bíblicos creyendo que se refiere del pastor, pero cuando nosotros vamos a la palabra original se refiere a los líderes. O sea, esta palabra pastor se refiere o pastores. Por eso le decía yo, cuando habla del plural está hablando de tus líderes. La Nueva Traducción Viviente, permítame, le da un mejor significado. 13:17 dijimos, ¿verdad? Dice obedecer a los líderes, a sus líderes espirituales. No sé si está muy chiquito, ¿verdad? Okay. Obedecer a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Fíjense, por eso le digo que esto se acerca un poquito más al original. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y no tienen tienen que rendir cuentas a Dios.
denles motivos para que lo hagan con alegría. O sea, fíjense todo lo hermoso, ¿verdad? Dice, denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Ahora, creo que se va a quitar. No. ¿Para qué le juegas lo mismo? ¿Ahí está, verdad? Sí, hermano. Ok. Bueno, cuando usted lee estos textos bíblicos, acuérdese que está hablando de los líderes. O sea, puede ser el líder de evangelismo, puede ser el hermano, el líder de alabanza, puede ser el pastor principal, puede ser el pastor asistente. Cualquier líder que ocupe una posición dentro de una congregación tiene que tener todas estas cualidades para servir en la congregación. O sea, tiene que ser un ejemplo de haber imitado ¿a quién? A Cristo. Entonces, eso es lo que nos enseña. Recuerden que el conocimiento académico, eso no nos hace ver bien delante de Dios. El conocimiento, hay mucha gente que compra su conocimiento teológico o espiritual, lo compran y ellos ya se sienten que son pastores. No, sus títulos, correcto, sus títulos. Por eso es bueno el estudio, porque hay buena aportación. Sus títulos, o sea, sus reconocimientos. Y ellos piensan que porque ya son pastores, ya son profetas, ya son maestros, ellos piensan que están bien. No, esto nos habla de que nuestra integridad, cómo nosotros vamos ¿cómo se llama? A hacer con nuestros hermanos, de hablarles. Hay un consejo que nos habla y que nos apoya de que si nosotros como líderes nos ocupamos en todas estas cosas, por ejemplo, en oración, si una persona no le da importancia a la oración, su ministerio no va a ser eficaz. Por ejemplo, si usted no se presenta a la oración, su oración no va a ser eficaz. Si el evangelismo no se lleva a cabo dentro de nuestro ministerio, no vamos a ver un evangelismo fructífero si nosotros no le damos la validez a lo que es el evangelismo. Todos, recuerde, todos nosotros estamos llamados a evangelizar, todos. No todos podemos ir con Cristóbal. No todos podemos ir con Cristóbal. Bueno, ¿cómo? Pues se está contradiciendo. No. Es que hay muchas diferencias de cómo hacer evangelismo. Por ejemplo, hay evangelismo cuando usted va a la calle y usted está en el mercado o está en cualquier lugar y usted se encuentra una persona y usted le habla de Cristo. Entonces, ¿usted está haciendo qué? Evangelismo. Pero cuando es congregacional, por ejemplo, no puede ir Manuel a evangelizar. ¿Por qué? Porque ese día trabaja él. No puede. Hay hermanos que no pueden ir. ¿Por qué? Porque están trabajando. Pero no hay excusa, pero sí pueden hacer evangelismo. Miren, si hacemos todas estas cosas, nosotros vamos a estar ocupados y vamos a crecer espiritualmente. Miren, vamos a estar equipamiento, vamos a tener un equipamiento, vamos a tener defensa. Tenía todos estos textos bíblicos, nada más que para no perder mucho tiempo. Vamos a tener amor, recuerde, un amor que viene por parte de Dios, no es un amor que sea natural como nosotros tenemos a veces amor, no, es un amor que viene por parte de Dios. Vamos a tener trabajo. Vamos a tener ejemplo, conducción, alimentación. Vamos a tener, por ejemplo, sufrimiento, velar, advertencia, enseñanza. Va a haber, en todo esto va a haber exhortación, aliento, corrección, reprensión y también de igual forma vamos a prestar rescate a la manera de que hay personas que necesitan ayuda y nosotros tenemos que tener todas estas virtudes para ayudarle a la gente, ¿verdad? O sea, si hay una persona que necesita, nosotros tenemos que estar preparados y capacitados para ayudarle a esa persona. Quizás no en lo material, pero en lo espiritual tenemos que ayudarle. Cuando una persona recurre hacia usted diciéndole, hermano, ¿puede usted ir a orar por un enfermo? Tenemos que estar preparados.
sea, tenemos que estar dispuestos. O sea, no puedo ir yo, pero puedo ir el otro hermano. Pero tenemos que tener, ¿cómo se llama?, esa preparación. Si un pastor o líder tomamos en serio todas estas responsabilidades, vamos a ser más efectivos y más productivos. Recuerda, es un consejo. Vamos a ser más efectivos y más productivos. Por eso si usted se acuerda lo que había dicho el apóstol Pablo, dice, porque ellos mismos, en el versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nosotros recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para ser visto, para servir al Dios vivo y verdadero. Pero en el versículo 8 dice, mire lo que dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar más. O sea, que ellos habían hablado, habían pronunciado o, ¿cómo se llama?, predicado la palabra del Señor. Todos hablaban de las verdades de Cristo. En este versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser, ¿qué?, imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Esta palabra imitadores, de donde viene la palabra griega mimetes, donde tiene que decir imitación. Una persona puede imitar. O sea, si imita a la persona, está bien, pero la persona tiene que imitar a Cristo, ¿verdad? O sea, ser ejemplo. Por eso en esta palabra, en el mimetes, se usan en exhortaciones acompañadas del verbo ginomai, donde viene la descripción ser, venir, hacer y en tiempo continuo. O sea, no solamente imitar en un corto tiempo y decir, ¿sabes que ya no lo puedo hacer? No, es un tiempo continuo donde me mantiene todo el tiempo testificando de Cristo. Por eso dice, porque muchos piensan y dicen, no, hoy imito, hoy en este tiempo, y ya de ahí me olvido de las cosas y digo, no, nuestra imitación tiene que ser para siempre, hasta la venida del Señor. La verdadera vida cristiana tiene que ver con mimetizarse con Cristo, es decir, reproducir a Cristo en nuestra vida. De otro modo, el Señor se convierte en principio de vida, de modo que quien realmente está identificado con Él, mostrará las condiciones propias de su vida. O sea, ¿yo cómo estoy viviendo? O sea, ¿por qué? Porque recuerde que el apóstol Pablo decía que nosotros somos, ¿qué? Cartas, ¿qué? Leídas. Cartas leídas. O sea, cómo yo me soy. Hay mucha gente que está viendo, hay mucha gente que nos está examinando y nos está diciendo, ¿sabes qué? Este dice que es ser cristiano, pero no vive lo que es el cristianismo. No, espérate. Nosotros tenemos que tener seriedad en las cosas del Señor. Por eso dice que ser imitador de Cristo es ser imitador de Dios. Y el ser imitador de Dios es la consecuencia de ser hijo de Dios. Lo que a su vez es evidencia de un nuevo nacimiento. O sea, por eso ve que el apóstol Pablo dice, de manera que el que está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, tengo una nueva vida. O sea, yo no puedo decirle a la gente, ¿sabes qué? Antes era un borracho, antes era un mujeriego y ahora, ¿cómo se llama? A través de Cristo sigo siendo la misma persona. Por eso cuando nosotros vamos a ver la iglesia de Corinto, se dice que era la iglesia adolescente. O sea, habían crecido o habían estado enanos, se puede decir. Había gente que ¿cómo se llama?, que eran niños espiritualmente. Pablo les mete una exhortación. Por eso dice que nuestro nuevo nacimiento dice que somos hijos de Dios. La gente debe de saber que nosotros somos hijos de Dios. Dice en Juan 1:12, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué dice? Potestad, o ser derecho, ser hechos hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. O sea, y somos la familia de Dios. Entonces, ¿qué nos hace ver que somos diferentes? O sea, ya no somos del mundo. El mundo nos quiere jalar, nos quiere decir, ¿sabes qué? Mira, no hagas, ¿por qué haces esto? No, espérate, aquí está más bonito. No, espérate, somos hijos de Dios.
Hay más gozo, hay más felicidad, hay más seguridad en los caminos del Señor que escuchar lo del mundo. Lo del mundo es pasajero. Mire, ayer estaba orando, fui a orar por un enfermo y la vida es bien corta, yo se lo digo con todo el corazón, la vida es bien corta. Yo me puse a hacer cálculos y fui a orar por un hermano, tiene 64, 75 años, y él estaba como si estuviera en coma. ¿Cómo se llama? Y ya no podía ni hablar, o sea, estaba como si fuera en coma, no podía abrir los ojos. Yo le dije a su hijo, déjame orar, ¿me permites orar? Y sí, gracias a Dios, para eso me habían llamado, para ir a orar por él. Cuando yo les empecé a hablar de Dios y le empecé a hablar acerca de las reuniones que nosotros, o sea, empecé a tratar de animar, yo sé que encima le digo a su hijo, yo sé que él me está escuchando. Y empecé a orar, se lo digo, no para decir es que soy grande espiritual, no, se lo estoy diciendo porque yo estoy testificando lo que es Dios. Mire, y yo estaba orando y de repente él empieza a abrir los ojos. Y me dice su hijo, está abriendo los ojos. Le digo, él está escuchando. Le digo, él está escuchando y él. Entonces hoy en la mañana me dieron la noticia de que ya él se siente más mejor. Y yo empecé a hacer cálculos y decía yo, él tiene 75 años, yo tengo 53, voy a entrar en junio 54. ¿Cuántos años me quedan? Y yo digo, estos años yo tengo que aprovecharlos para servir a Dios. Porque la vida es muy corta, muy corta. Hoy estamos y mañana desaparecemos. Fíjese, cuando nosotros salimos a darle comida a los pobres, ¿verdad? Jovencitos, tirados en los vicios. A uno se les parte el corazón verlos a ellos. Estar con ellos. ¿Y qué de la iglesia? Por eso nosotros tenemos que estar preparados para darle una palabra de ánimo y de aliento a esta gente. La vida cristiana no consiste en ser imitador de Dios en algunos momentos, sino estar permanentemente. La imitación requerida es la de Dios, y especialmente en relación con la dinámica del amor. O sea, no con un amor superficial, no, un amor que venga genuino, que sea por parte de Dios. Pero que acuérdese que hay amor verdadero y hay amor que la gente piensa que está dándole amor a la gente. No, espérate. Hay una persona que te ama con todo y ese es el amor de Cristo. Amén. Esta virtud que se aprecia claramente en los tesalonicenses, quienes aman manifiestan que el amor de Dios se ha derramado en sus corazones a través del Espíritu Santo. Recuerden, a través del Espíritu Santo. Entonces, por eso es interesante que cuando todos ellos fueron convertidos, alguien sufrió por ellos. Visiblemente se puede decir la persona de Pablo, porque Pablo predicaba de Cristo, se testificaba de las grandezas. Entonces, el problema es que a veces que nosotros confundimos el Evangelio y decimos, es que el Evangelio es asistir 2 días a la semana, estar fuera de lo espiritual. No, nuestro cristianismo es sufrir. O sea, cuando nosotros vamos a evangelizar a las calles, la gente no le quieren agarrar el tratadito a uno. Y le decimos a la gente, ¿sabes qué? Cristo te puede cambiar. No, ¿de qué iglesia vienes? Cristiana, somos una iglesia cristiana, mucho menos. O sea, ¿qué concepto tienen de la iglesia cristiana? Fíjense, tienen un mal concepto de la iglesia cristiana, no es porque la iglesia cristiana no sea efectiva. Se convierte en un problema por los falsos líderes, por los falsos maestros. ¿Por qué? Porque hacen tantísimas cosas que juegan con el Evangelio. Pero si la gente fuera más genuina, tuviera temor de Dios y no cometiera muchísimos errores. Mire, ser imitadores del Señor es seguir su camino de amor, amándonos, incluso hasta los enemigos. Por ejemplo, algo le hacen a uno, y yo digo, no puedo devolverle de la misma manera. Porque hay veces que le hacen tanto daño a uno, que a veces que uno piensa, si piensa uno en la carne, uno dice, ¿sabes qué? Me la voy a desquitar, se la voy a hacer. No, Cristo es todo lo contrario. Cristo dice, ¿sabes qué? Mira, dice Mateo 5, corrijo. Es todo lo contrario, mira. Dice,
Vamos a leer del 44, 5:44. O sea, ¿amas? ¿En verdad me amas? Dice el verso 44. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros ¿qué? Enemigos, bendecid a los que os maldicen, bendecid a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, fíjese, sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, o sea, los que te acercan el café, o los que te acercan las donas, o los que te dan regalitos, no, espérate. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? O hacéis también lo mismo que los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dice, sed, pues, meditación, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es que perfecto. Porque, mire, esta demanda está plenamente relacionada con la vida, la santidad de un creyente, acuérdense, de nuestra santidad. El Padre del cielo es capaz de perdonar generosamente, teniendo compasión de cada uno, como lo expresa el profeta Daniel, en 9:9. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y Él, ¿qué dice? Y el perdonar. Fíjense, de Él es, no somos nosotros. Nosotros vamos a sufrir porque dice, si se lo hicieron a Cristo, ¿cuánto más no se lo pueden hacer usted? O sea, si te azotan la puerta, no te la azotan a ti, te la azotan a aquel que te envió. En este caso, la persona de Cristo, como comisionó a su iglesia, de decirle, por tanto, ir, ¿y qué dice? Y predicar el Evangelio. O sea, una palabra que es, ¿cómo se llama? Y es, ¿cómo se llama una palabra? Es un imperativo, o sea, que te lo está diciendo que tienes un mandato. No es de que si quieres, no. Tienes que ir a predicar. ¿Ah? Es una orden, correcto. Entonces, quienes están en comunión con el Señor manifiestan amor hacia todos. O sea, me haces mal, yo no te voy a devolver de la misma manera, porque me hiciste mal. El día que yo lo mire, por eso yo le digo, a mí me han dicho cosas, me han dicho cosas, y bastantes, pero yo no estoy para devolverles de la misma manera. No, yo estoy, estoy tratando de que el amor de Dios toque sus vidas. Porque una gente cuando piensa que está haciendo las cosas para Dios, las está haciendo equivocadamente. Al amar a Dios es amarnos los unos con los otros, es lo que enseñaba el apóstol Juan. Por eso dice que el que está en comunión con el Señor manifiesta amor hacia todos. Esta era una de las condiciones visibles de los cristianos en Tesalónica. Los tesalonicenses recibieron la palabra anunciada por el apóstol y sus compañeros, quienes iban con ellos. En medio de grandes tribulaciones, los opositores eran judíos. Habían promovido una persecución contra los creyentes acusándoles de revoltosos sociales. El conflicto debió haber sido intenso, pero los creyentes recibían la palabra y se guiaban por ella. En este caso, la Escritura establece la norma de vida y la ética cristiana. O sea, ¿qué es lo que a mí me permite hacer y qué es lo que a mí me impide hacer? Si yo tengo ética cristiana, aunque a mí me hagan algo mal o me ofendan, yo no tengo que devolver de la misma manera. No, tengo que esperar que Dios toque su corazón de la vida de la persona. ¿Verdad? Por eso nosotros tenemos que, estar prestos para ayudar. El secreto de este comportamiento y de esta imitación estaba en la obra del Espíritu Santo. O sea, y aquí es algo muy importante porque yo quiero que entendamos todo esto acerca de la obra del Espíritu Santo. El estar llenos del Espíritu Santo no es de que usted esté hablando en lenguas. No. Estar llenos del Espíritu Santo es que todos nosotros debemos de estar conscientes de todas las instrucciones que nos prepara a nosotros
a través de estar llenos del poder de Dios. Miren, por ejemplo, el gozo, este gozo interno, en medio de la persecución externa, ponía de manifiesto la acción del Espíritu, que producía ellos el fruto, como dice Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu, dice, es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. En este caso, cuando se habla de la palabra fruto, de donde viene la palabra griega, karpos, donde dice ciega, o sea, que el Señor, recuerde que cada uno de nosotros tenemos frutos, ¿verdad? Y cuando Cristo venga, tiene que encontrar frutos en nuestra vida. O sea, si no tenemos amor, si es un amor ficticio, no, o sea, recuerden que Dios conoce cuando es el verdadero amor, cuando es un amor verdadero, ¿verdad? Entonces el Señor viene y busca el fruto del amor en nuestra vida. Oh, ¿sabes qué? El hermano sí tiene el fruto del amor. Entonces, por eso dice que este es Carpos, donde dice que este es donde viene la palabra ciega. Nos habla acerca de obras o actos, siendo el fruto la expresión visible del poder que obra internamente e invisiblemente, siendo el carácter del fruto evidencia del carácter del poder que lo produce, ¿verdad? Porque hay un fruto. El fruto, por ejemplo, estamos hablando ya sea del amor, ya sea del gozo, porque hay veces que a muchos se les pierde el gozo. Sí, se les pierde el gozo. Por eso estos grandes evangelistas, por ejemplo, como Gigi Ávila decía en una de sus conferencias, ese hombre lo que predicaba en el altar, lo predicaba allá afuera. O sea, hermano, usted tiene que, ¿se acuerda cómo él hablaba? Usted tiene que alabar a Dios. O sea, tiene que subir sus manos. Se le tienen que salir los brazos por dándole toda la gloria a Dios. Aleluya. Ya, no solamente estar abriendo un servicio, no. Ese es un amor y una entrega, una pasión hacia Dios. Por eso dice que esto tiene que ser visible. Entonces Jesús lo explicó en una parábola, cuando está en Lucas 13, del versículo 6 al versículo 9. Digo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto, acuérdense, carpos, fruto. Vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no, ¿qué dice? Y no la halló. Y le da la instrucción: córtala. Le hace la pregunta: ¿para qué utiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año. O sea, trató de, ¿cómo se llama? De interceder. Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. O sea, y por eso es interesante que dentro de nuestro cristianismo el Señor viene y busca fruto en nuestra vida. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos reproduciendo? Hay fruto del amor, hay fruto del gozo, hay fruto de paz. O sea, porque nosotros no podemos decir amar a Dios si a través de las luchas y de las dificultades nos atribulamos. No, tenemos que estar conscientes de que Dios es el quien tiene el control de nuestra vida. Por eso yo le decía a los hermanos en la clase del sábado, le decía yo a ellos, le digo, imagínate ver a un Daniel metido en el pozo de los leones y pasar toda la noche dormido, bien tranquilito, porque sabía que Dios tenía el control de los momentos difíciles. Pero el Darío, que estaba preocupado en la condición que estaba, él nos dice que no pudo dormir toda la noche, pero Daniel estaba tranquilito, confiado. Por eso la Biblia dice, Salmos 4:8, dice: en paz, que dice, me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. O sea, yo dependo de Dios. O sea, pase lo que pase, yo tengo que seguir confiando en Dios. O sea, yo sé que Dios tiene el control de mi vida y todo lo que pasa. Por eso yo le hablaba al hermano ayer y yo le decía: hermano, tú sabes que Jesús te ama. Tú me estás escuchando en la condición que tú estás.
que servimos a un Dios vivo. Dios, mira, yo no vengo le decía yo a su hijo, le digo, yo no vengo a querer torcer la escritura o forzar un texto bíblico y hablar, yo no soy Dios, Dios sabe los pensamientos de Él son más grandes que los míos. Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. O sea, yo no soy Dios, pero Dios me ha permitido venir a orar por tu vida. Fíjate, por eso en esta historia se maneja, a través de esta historia se maneja tanto al Padre, al Hijo, como a la persona, ¿verdad? Esta historia se maneja, por eso es una parábola donde Cristo está trayendo una verdad y se las está presentando. Por eso yo le decía yo a mi esposa, este guamuchi ya no me quiere dar fruto, lo voy a cortar. Me dijo, no lo cortes, está intercediendo, dice, hay que hablarle al árbol, porque ella le habla. Ella le habla al árbol, dice, déjalo, si este año no da fruto, entonces sí lo cortamos. Así le pasó al otro árbol cuando le habló y al otro día estaba dando fruto. Entonces yo no sé si ese no va a dar fruto, pero si no, lo vamos a cortar. Por eso en este capítulo 13 de Lucas, versículo 6, versículo 9, dice que Dios espera el fruto de cada creyente, versículo 6. Pero de igual forma Dios está atento a nuestro trabajo. Tienes 3 años que no estás dando fruto. O sea, nosotros no podemos ser la misma persona como la iglesia de Corinto, adolescente. No. Por eso esta iglesia fue tan fructífera. ¿Por qué? Porque tomó seriedad en todas las cosas. En el gozo, la paz, la paciencia, estar lleno del Espíritu Santo. Otro de los puntos que nos habla dice que Dios está dispuesto a darnos una, que dice, nueva oportunidad. Por eso esta es una nueva oportunidad que Dios nos da. O sea, todos tenemos una nueva oportunidad y no hay que desaprovecharla. Es un año, le está diciendo, es un año, te doy un año. Fíjese, no habla, por ejemplo, literalmente de tiempo, ¿verdad? Pero está diciendo, te doy un año para que tú empieces a desarrollar tus frutos. Y cuando empiezas a desarrollar, lo importante es que Dios nos quiere usar. Amén. Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros. Amén. Mire, por eso en Isaías, muchas de las veces la gente, yo no quiero tampoco darle una mala interpretación a este texto bíblico, donde dice Isaías 57, donde dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado, ¿qué dice? El justo. O sea, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? Si la gente no quiere trabajar, no estoy hablando de que va a perder su salvación, no. Pero hay gente que es cristiana, porque yo entiendo que el regalo de Dios es ¿cómo se llama? Dios te da el regalo de vida, ¿verdad? No estamos hablando de vida literalmente, no, de vida espiritual, de una vida eterna. Pero si no quieres dar frutos, simplemente llegaste al colmo donde Dios dice, no quieres dar frutos, te voy a llevar. O sea, y dejas de existir en esta tierra, porque no quieres dar frutos, se lo lleva. Entonces, antes de la aflicción, Dios se lo va a llevar delante de su presencia. Mire, las virtudes que comportan el fruto del Espíritu determinan no en el obrar, sino en el andar, ¿verdad? En el andar, o sea, en nuestro diario vivir. Es decir, el estilo de vida del creyente. No hago esto, ¿por qué? Porque ofendo a Dios. No digo esto porque ofendo a mi Dios. No practico esto, ¿por qué? Porque a Dios no le agrada. Entonces, por eso dice que las virtudes del que comportan el fruto del Espíritu determinan, por eso es lo que va a decir. El propósito de Dios es que el cristiano lleve fruto, más fruto, mucho fruto, vinculados a la vida verdadera. Este caso viene siendo Cristo. Por eso dice que ¿cómo se llama? Aquí dice en Juan. Dice 1 al 2, el 5, Juan 15. Dice en Juan 15, 1, luego 2, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. O sea, si damos fruto,
nos está podando porque quiere usarnos, nos quiere usar. O sea, lo que pasó el pastor Oscar en este proceso lo está limpiando para que dé más fruto del testimonio, de lo que Dios está haciendo, o sea, de lo que está Dios obrando, ¿verdad? Entonces, por eso Dios nos está usando a cada uno de nosotros. Versículo 5 dice: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis, ¿qué dice? Hacer. O sea, si nosotros queremos vivir una vida alejada del cristianismo, no vamos a poder hacer nada. Dice, las manifestaciones del fruto del Espíritu son cualidades sobrehumanas del carácter. Ninguna de ellas puede producirse por habilidad o recursos del hombre natural. El carácter del cristiano no se alcanza por esfuerzos tenaces del creyente, sino por dependencia absoluta y entrega incondicional al Espíritu de Dios. Las perfecciones del fruto del Espíritu, tomadas en su conjunto, son la manifestación del carácter moral de Jesús. Tal acción divina permite la realidad de vivir a Cristo, único como modo de vida en poder y libertad. Por eso en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, no literalmente, pero sabe que él le pertenecía a Cristo y tenía que sufrir como Cristo sufrió. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Son palabras que nos enseñan a cada uno de nosotros de ver, o sea, las virtudes. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si se lo pusieron al árbol verde, ¿qué no te agarramos? O sea, si a Cristo lo pidieron, ¿qué? ¿Cuánto más a nosotros? ¿Verdad? Por eso no se desanime si le arrebatan el tratado, no. Verso 6, el gozo. Cuando hablamos de la palabra el gozo, el perfecto gozo, no es ficticio. Este gozo, el que viene por parte de Dios como fuente y objeto del mismo, la Biblia le enseña que Dios es el Dios del gozo. Nehemías 8:10, Salmo 16:11. El término que usa Pablo aquí es chará, que se refiere a la alegría íntima del corazón. Pase lo que pase, estamos contentos, tenemos gozo, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba aquí, porque estaba en la cárcel y estaba, es el lugar, se llama el calabozo, pero hay una palabra que se le describe, que la Biblia lo describe cuando él estaba ayúdenme teólogos, tengo la palabra, sé que es calabozo, pero aquí tengo la palabra. Bueno, en un lugar donde estaban privadas de luz, o sea, no tenían nada. O sea, y que ellos, ¿qué hicieron? Ellos cantaron himnos, tenían cosas. ¿Verdad? Para los momentos difíciles, por eso le decía a Danielito, Mr. Daniel estaba en el pozo de los leones. José, arrumbado por allá, pero tenía, ¿cómo se llama? Conquistó la cárcel. O sea, todas estas cosas, fíjate lo que nos habla acerca de la palabra, de la intimidad del corazón. Por eso yo le animo y yo le digo, o sea, aunque estemos pasando por momentos difíciles, el Señor es el gozo de nuestra salvación. Amén. O sea, pase lo que pase, o sea, le pertenecemos al Señor. El poder de Dios para salvación produce gozo. Por eso nosotros le decimos a la gente, tenemos definido para dónde nosotros vamos. Produce gozo en el que ha sido salvo. Sin embargo, debemos entender bien que este no es otro que el gozo de Jesús aplicado a la vida del cristiano, que el Espíritu Santo, algo que el mundo es incapaz de dar. Por ejemplo, Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué dice? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjate qué palabras nos da.
Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El mundo no puede aceptar la separación de los creyentes de su control, amenazándolos con odio y persecución. En Juan 15:19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo, dice, los aborrece. Por eso no nos quieren, porque les decimos la verdad. Decimos que eso no está bien. La gente dice, no, espérate, ¿cómo que qué vas a tener de malo? Espérate, no, es que Dios no le agrada eso. Juan 16:2, os expulsarán, oiga esta palabra, Juan 16:2, no sé si lo digan. ¿Sí, verdad? Ok. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. No estamos hablando de, por ejemplo, como físicamente, porque hay veces que la gente los expulsan de las iglesias y ese es un problema que se ha, ¿cómo se llama? Yo pienso que se ha perpetuado a través de la historia, porque la gente piensa que está rindiendo un servicio a Dios, pero no. O sea, ¿por qué? Si estamos, por eso yo les decía, todas las cualidades y las virtudes, ¿se acuerdan de la lista que estaba? Por ejemplo, si tú tienes oración, tú vas a orar, y va a venir un hermano débil, un hermano que está cometiendo problemas, un hermano que tiene, ¿sabes qué? Vamos a orar por él. Porque yo tengo una oración, yo tengo una relación con Dios y yo quiero enseñarle a él para que él tenga esa intimidad con Dios. Yo quiero que él tenga esa intimidad. Yo quiero evangelizar, pero yo quiero ayudarle a mi hermano que evangelice. Quizás no puede ir con nosotros, pero él puede hacerlo en su trabajo, puede hacerlo en una reunión con sus amigos. Él está evangelizando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estas palabras hay veces que nos pegan? El problema no es afuera, el problema es que hay veces que adentro ese es el problema. O sea, no estamos hablando de esta iglesia, no, es que nos estamos, sí, porque van a decir, el pastor Eduardo está hablando, no, es que eso ha hablado de las iglesias, está hablando de las iglesias. Gallo era una persona que era genuina. Dice que los de afuera hablaban bien de la persona de Gallo. Decían, Gallo es hospedador, Gallo es amable. Los de afuera hablan bien de Gallo. Demetrio, de igual forma, de Demetrio hablan bonito. ¿Por qué? Porque vive su cristianismo con pasión. Hablan bien de Demetrio. Pero hay un diótrefes en la iglesia que siempre desea los primeros lugares. No pongas a él a tocar ahí porque él no toca bien. No lo pongas a tocar, no lo pongas a predicar porque él no predica bien. No lo pongas ahí porque hay que sacarlo, hay que expulsarlo. Quizás a lo mejor los hermanitos le hablaban y le decían, ¿sabe qué? Eso se está haciendo mal, eso está, no, ¿sabes qué? Busca cualquier cosa y pum, expúlsalo. No, tenemos que tener muchísimo cuidado. Estar trabajando. Yo sé y yo creo que el apóstol también dio instrucciones de decir, tengan cuidado porque dentro de ustedes, ¿qué dice? Se levantarán los falsos, ¿qué dice? Maestros. Los falsos o los falsos. Por eso tengan cuidado. Porque va a venir gente que niega la eficacia de Cristo. Que niega la eficacia de Cristo. Por eso cuando la iglesia se dio cuenta a través de los falsos maestros, las iglesias los expulsaban. Porque decían, no, ¿sabes qué? Me van a... No estoy diciendo que no expulsa a la gente. Sí, se puede expulsar, pero cuando ya está metiendo una herejía, está dañando el pueblo de Dios. Comenzó con el helenismo, que empezaron a hablar mal de la deidad de Cristo, ¿verdad? Y él era un líder, era un pastor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Hicieron reunión y lo expulsaron. ¿Por qué? Porque estaba dañando a la congregación. ¿Cómo tú le vas a enseñar que Jesús no es Dios? Por eso en su reunión de ellos, ¿sabes qué? Pum, vamos, para afuera. Y ahí se levantaron los testigos de Jehová y todo ese proceso. Ahora toda esa gente que escucha en las redes sociales que dice, no, es que Jesús no es Dios. No, espérate, tienen un problema. No han estudiado. Y Pablo lo recomienda. 3:15 dice, ¿están preparados?
para todo aquel que dice que demande conocimiento de la palabra de Dios. O sea, donde viene la palabra preparados, la palabra apología, la apologética, o sea, que tenemos que tener apologética, de decir, ¿sabes qué? Esta es mi apologética que yo tengo, mi defensa. Amén. Por eso le animo como iglesia que hay que dejarnos usar por Dios. De todos los frutos que Dios quiere darnos, para que cuando Él venga y diga, ¿tienes fruto? Pues sí, porque allá estoy limpiando la iglesia, estoy aspirando, me tocó cocinar, me tocó hacer esto. O sea, ese es un fruto de servicio. Todo, por eso dice que debemos de servirnos los unos con quién, por los otros. Por eso en la Santa Cena, si usted ve, yo no me quedo como el Papa acá, no. Yo, mi esposa le sirve a la congregación, yo le sirvo a mi esposa y ella me sirve a mí. Y así nosotros nos servimos los unos con los otros, ¿verdad? Y el día de mañana, cuando ya estemos con el Señor, Él dice que, por eso es un acto simbólico, el día de mañana lo vamos a participar, pero ya con el Señor. Amén. Dios le bendiga y nos vamos a darle gracias a Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Amado Dios, Padre, le damos gracias, Señor Padre, a través de esta su palabra, Señor, que se ha predicado del capítulo 1, versículo 2 al versículo 10. Señor, que no expusimos todos los versículos, pero hablamos de lo más esencial, en lo cual nos habla acerca de la transformación que sus siervos, Señor Padre, propagaron, Señor, el Evangelio, Señor, que vieron convertidos a multitudes, mi Dios amado, Señor. De igual forma, Señor, somos la misma iglesia y que estamos, Señor, aquí para ser usados por parte de usted, Señor. Ayúdenos, Señor Padre, a través de las dificultades, de los problemas que estemos pasando, Señor, y que todos aquellos que quieran venir a trabajar en esta su obra, Señor, serán bienvenidos. Pero también tenemos que enseñarles, Padre, que a quien estamos sirviendo es un Dios de santidad, Padre, y que estamos aquí para servirnos los unos con los otros. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, sí.